Vamos a dar una pequeña recapitulación del estudio que di el día de ayer. Estábamos hablando de la persecución del Imperio Romano, simbolizado en el libro del Apocalipsis, como dos bestias. Primeramente se habla de una bestia que ya había muerto, pero que es revivida. Y la primera bestia se identifica como la bestia del mar. Ya estudiamos que el mar ahí representa muchedumbres, 17:15 de Apocalipsis habla, pueblos, naciones. Entonces significa que la elección de la primera fue elección en base a los pueblos, naciones y lenguas, ya que habían muchos imperios, reyes que se habían unido al Imperio Romano. Allí estamos estudiando en el capítulo 13, versículo 11 al 18, y estamos estudiando la represalia que trae el Imperio Romano por medio de la bestia de la tierra, o sea, que no es de otro mundo, es terrenal, y si es terrenal es humano. La bestia. Ya hemos estudiado que cuando la Biblia habla de la bestia en el libro del Apocalipsis, es un símbolo para referirse no a una sola persona, sino al Imperio Romano en sí, ¿verdad? Eso también el mismo imperio tenía el falso profeta, que era la falsa religión de Roma. ¿Cuál era la falsa religión? Bueno, él pagaba, él ofrecía cosas materiales, hacía milagros dirigidos por Satanás, incluso haciendo, dice, que la imagen de la bestia que había muerto hablase por sí sola. Hubieron muchos milagros ficticios, ¿verdad? En lo que tocaba hacer en la época primitiva para que los hombres creyesen en aquella imagen, para que creyesen que el emperador romano era Dios y que la gente debía rendir culto como a un Dios al Imperio Romano. Por supuesto, esta era una artimaña directamente del diablo, de Satanás, para atacar la iglesia. Miramos nosotros que cuando el Imperio Romano quiere obligar al cristianismo a adorarle con su falsa religión, el cristianismo no obedeció. Y al no obedecer la iglesia de Cristo, lo que tocaba hacer a la obediencia puesta por el Imperio Romano, a arrodillarse, a hacerle culto a un hombre, a una estatua, totalmente prohibido, ¿verdad? Totalmente prohibido por el Señor. No adorar imágenes, no adorar ídolos, ¿verdad? Esas tradiciones de que algunas sectas religiosas tienen imágenes inventadas, de ahí viene, del Imperio Romano, ¿verdad? Por ejemplo, dicen algunos, está la imagen de la Virgen María que está chineando a nuestro Señor Jesucristo cuando era tierno. Nadie conoció en la actualidad ni en la época cuando fue establecida este grupo religioso en Roma. Nadie le tomó pintura, nadie lo conoció, porque ya habían pasado más de 4 siglos, o sea, 400 años, cuando fue establecida la iglesia, y Cristo Jesús asciende al cielo en el año 33, ¿verdad? Después de su resurrección. Entonces nadie se tomó el costo de hacer una pintura, ningún pintor, y si hubiese sido así, tampoco no quedaron evidencias, porque en la antigua Jerusalén, donde Cristo vino bastante a predicar a Jerusalén, fue destruida por los romanos en el año 70. En el templo sagrado también, entonces, por lo tanto, no quedó ninguna inscripción. Y además de eso, hombres con nombre de Jesús, por ejemplo, Barrabás también, según la historia, se llamaba Jesús Barrabás. Hubieron varios hombres con el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay evidencia. Dios no quiso dejar evidencias físicas de alguna imagen. Recuérdese que Dios siempre ha prohibido la adoración de imágenes. A Dios le gusta que adoremos al Dios vivo, al Dios que es espíritu, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, menos imágenes. La prueba la tenemos, la manifestación de Dios con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento fueron guiados por una nube. Quizás usted piensa una nube adelante, algo blanco. Quizás algunos se figuran como la nube voladora de una caricatura que sale por la televisión.
o alguna otra clase de pensamiento. Pero realmente la nube que guiaba al pueblo de Israel cubría toda aquella gran cantidad de gente, que eran más de 1 millón de israelitas. Era una nube enorme. El propósito de esa nube en el día era proveer sombra en el desierto al pueblo de Israel, protección. Era la guía que Dios iba dando a su pueblo, pero no era para que adoraran una imagen, ¿verdad? Por eso Dios se manifestó de esa manera en una nube. Muchas veces se manifestó en nube en el lugar santísimo, pero menos se dejó ver jamás. Incluso Éxodo 33, versículo 20 y 21, Dios mismo le declaró a Moisés que no podía verlo nadie porque moriría si lo vieran tal como él es, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos ahí con referencia a eso de la adoración de imagen? El cristiano, tanto el cristiano judío como el gentil que había sido instruido por la palabra de Dios, estaban instruidos, adiestrados para no adorar imágenes, para no ser idólatras, ¿verdad?, de imágenes, ni adorar a nadie, sino solo al Dios de la gloria. Adoradores en espíritu y en verdad. Luego el emperador romano viene a poner esta ley, y el que no lo haga pues moriría, ¿verdad? O había opresión, ¿verdad?, para lo que era el pueblo que no lo adorara. No podían comprar en el mercado sus alimentos, ni su ropa, ni su calzado. No podrían comprar medicamentos, ni vender tampoco, porque algunos hombres tenían sus productos, sus ganados, sus cosas, no podrían venderlo, al menos que tuvieran una identificación de lealtad a la bestia o al imperio romano, los que exigían la adoración. Cuando lleguemos al estudio en el capítulo 17, verá usted que la misma Biblia le declara, le dice qué es esa ciudad, qué es el imperio, ¿verdad?, qué es la bestia. Póngale cuidado, vamos a leer otra vez Apocalipsis 13, 11. Vamos a leer 13, 11 al 18, otra vez. Dice la Biblia: después miré otra bestia que subía de la tierra. Por supuesto, la primera fue una bestia, la otra la bestia, y son lo mismo. Quiere dando a entender la Escritura que Nerón en el año 64, al año 68 fue emperador, dirigente de un imperio, el imperio romano. Bestia, se le da el sinónimo o símbolo en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El símbolo como bestia, porque fue perseguidor y asesino de cristianos del emperador romano Nerón. Dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, lógicamente estaba en el mismo trono, en presencia de ella, mire, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lógicamente hizo una imagen y puso un edicto, una ley, de que todos tendrían que adorar la imagen, no a la bestia, porque había muerto. Pero este otro emperador en el año 81, que fue escrito el libro del Apocalipsis, tenía el mismo espíritu diabólico de Nerón, ¿verdad? También hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está bien clarito. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice que el enemigo, los falsos predicadores dirigidos por Satanás, hacen culto, ¿verdad?, y se oponen a todo lo de Dios, a todo lo correcto de Dios se opone el enemigo, pero también hace culto. En el versículo 9 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que engaña a la gente con prodigios mentirosos. Luego la gente que no se complace en la sana doctrina, sino que se va en la injusticia, Dios le manda un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que el engañador y el engañado corran la misma condenación por no conformarse, por no estar de acuerdo con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 al 12. Allí habla de la falsedad. Luego 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7 habla que en el principio, en el pueblo antiguo testamentario, se habla de que hubieron falsos profetas y que también habrían falsos profetas en el pueblo de Dios. Hoy en día hay falsos profetas,
¿verdad? Falsos apóstoles que no reúnen los requisitos para hacerlo. Y también, ¿verdad? Sabiendo bien de que los hombres que profetizaban, mujeres que profetizaban en el Nuevo Testamento, no recibieron el don de profecía como en el Antiguo Testamento. Hombres elegidos y llenos del Espíritu de Jesús, ¿verdad? De Cristo mismo, según 1 de Pedro 1:10. Sino que en el Nuevo Testamento los dones milagrosos, tanto de hablar otros idiomas conocidos como lenguas, dones de sanidad y de muchos dones espirituales que les fue dado a la iglesia primitiva para confirmar la palabra, según Marcos 16, 17 y el 20, también el don de profecía fue dado por la imposición de manos de los apóstoles. Igual, eran dones espirituales para el crecimiento de la iglesia, para confirmar la iglesia y para complementar la revelación nuevo testamentaria, ¿verdad? Para eso eran los profetas. No era la misma asignación del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento los profetas, la mayoría de las profecías era para castigo y juicio de Dios sobre los pueblos desobedientes, ¿verdad? Diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿qué miramos aquí en el Nuevo Testamento? Esta bestia presente en el año 81, que estaba mandando el Imperio Romano, persiguiendo la iglesia de Domiciano, quería obligar a las personas de todo el imperio, hasta donde cubría el imperio, que era un imperio mundial, que adoraran a la primera bestia y también a él mismo como a un dios. Y el que no lo hiciera, aquí le dice la Biblia que le hacía. Mire cómo dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Todo aquel mismo producto de Satanás, la misma acción de Satanás le hacía creer a la gente por medio de quizás de actitudes malévolas, de magia, ¿verdad? Que hablara la imagen y hacía matar a todas las personas que no la adoraran. ¿Quiénes eran los únicos que no la iban a adorar? Los cristianos. Por ese motivo era perseguida la iglesia y dando opresión, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto. Y dice, y hacía, dice, que todos, pequeños y ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está el punto, miren. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Miren el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Por qué dice cuente? Sencillamente porque antes, por ejemplo, el matemático, el hombre que sacó a relucir la matemática, fue más de 1000 años después del establecimiento de la iglesia, Pitágoras. En la India también se inventaron los números, los egipcios basados con letras arcaicas o con el idioma arameo o otro tipo de idioma, ¿verdad? Lograron poner números, ¿verdad? Basados en letras. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que los números, ponga atención a lo que le voy a explicar. Algunos, con la ignorancia en su mente, decían que la vacuna del COVID-19 era la marca de la bestia y nosotros ya vamos bautizando bastantes personas vacunados. Incluso todos los cristianos han sido vacunados, ¿verdad? Toda la mayoría de los cristianos tienen sus 2, 3 y 4 dosis. Y las personas, aquí estamos, honrando y glorificando el nombre de Dios. No es ninguna marca, sencillamente porque nosotros no vivimos en la ignorancia. Que traía grafeno, que la persona a los 2 años se iba a morir, un montón de especulaciones. Ya hace casi 3 años que algunos han sido vacunados y no les ha sucedido absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos nosotros con referencia a eso del 666, que dicen que es el número de la bestia? Incluso se ha investigado que esos correos electrónicos de www, la W en número romano equivale a 6, una I y una B. La B equivale a 5 y la I a 1. 5 más 1 son 6. Si hay 3 W es 666.
Y ese 666 está en la tarjeta de identidad, en el código de identificación. Está en su computadora, está en su teléfono celular, está en su licencia de conducir y ahí anda, ¿verdad? Y la gente dice que no tiene eso. Bueno, ese es otro punto. Pero el asunto de la marca de la bestia, mi amado hermano, mi amigo, no es literal, es un símbolo. Es un símbolo de lealtad al diablo y al imperio romano para adorar la imagen o al emperador romano en ese tiempo, o la lealtad de adorar fielmente a Cristo y no obedecer el mandamiento de los hombres. Si los hombres seguían adorando a Cristo, la iglesia adoraba a Cristo fielmente hasta la muerte, tenía vida eterna. El que renunciaba a Cristo y se iba a adorar a la bestia porque tenía miedo a las torturas, al castigo, a la muerte, entonces perdía la vida. Por eso Cristo dijo allá en Mateo 10:32, que el que le confesara delante de su Padre, Dios lo confesaría. El que le confesara delante de los hombres, Dios le confesaría delante de su Padre que está en los cielos. Habla Cristo que en aquel tiempo unos caerán en la cárcel, no habría padre para hijos ni hijo para padre, o sea que habría controversia entre las familias. El cristiano fiel y verdadero se mantuvo firme hasta la muerte. Fueron espectáculos en los coliseos romanos por la persecución de la bestia en la época primitiva. En ese tiempo, en el año 81 al año 96, en tiempos de Domiciano. Usted puede buscar la historia en el libro de Eusebio, en el libro de Josefo, escritores antiguos, en el libro de Policarpo, que muchos les llaman los padres de la iglesia, pero la Biblia no les llama padres de la iglesia, eran obispos, ancianos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos con referencia a la historia, la cultura? El número 600 no es lo mismo que el número 6. El número 60 no es lo mismo que el número 6. Y la Biblia declara ese número como 666. Miremos entonces, contándolo en lo que toca hacer la gematría, o sea, basado en letras del arameo, ¿verdad? Equivale al nombre de Nerón en griego. Equivale al nombre de Nerón, el César, o del mismo Domiciano. Allí equivale el número de la bestia, o sea que era un hombre. El 6 es número de hombre porque el hombre fue hecho en el día sexto. Busque en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y ahí le va a decir la escritura que el hombre fue hecho en el día número 6, por eso es un número de hombre. Número de imperfección, es un símbolo de imperfección. Y el número 7 es símbolo de perfección, ¿verdad? Porque simboliza los 7 espíritus del Espíritu Santo, la perfección que es en Dios. Bueno, continuamos ahí. Por ejemplo, los antiguos no tenían números, podemos decir, por lo que tenían que emplear las letras del alfabeto para su aritmética. Comenzando con la A, equivalía a 1, y la B, y así sucesivamente, ¿verdad? Eran letras en virtud de número. También en la época, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, no se conocían los números decimales, como hoy en día son aplicables a la aritmética o matemática. Lo que explicaba el día de ayer, tenían que escribir con palabras los números, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 666, ¿verdad? O si no, juntar 3 letras totalmente distintas, ¿verdad? Una para 600, como le reitero, otra para 60 y otra para el número 6. Por ejemplo, si alguien quisiera dar la marca de la bestia porque se entrega a Satanás, la marca para estas personas sería una J, una X y una S. No 666, porque no se escribía así en aquel tiempo en letras. Por ejemplo, para 600, ¿verdad? Según escrito en letras, cuando fue escrito el original del Nuevo Testamento, tendría que ser una J, ¿verdad? J para 600. Y para 60 tendría que ser una X y una Y, sí, ¿verdad? Y para 6, ¿verdad? Una letra arcaica, la S. Entonces tendría que ser JXS, porque nunca se escribió como los números que hoy en día nosotros conocemos. 666, no se conocía de ese tipo de decimales en ese tiempo. Los números decimales eran escritos, les reitero, en letras, ¿verdad? Les reitero, para el número 600 tendría que ser una J,
para el número 60, una X, y para el número 6, una S. Eso sería 666. Algunos usan la gematría y les sale 616, ¿verdad? Este número. Pero ambos códigos apuntan a Nerón el César. Esto es lo que es la marca de la bestia. Pero la persona, al estudiar la marca o el número de la bestia, no es literal, mi amado hermano. Es una decisión, es la lealtad del ser humano, bien de adorar o obedecer el pecado a Satanás o obedecer a Cristo. Recuérdese que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 y el versículo 3, el Señor mandó a señalizar a su pueblo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, 4 al 8, la Biblia dice que el pueblo de Israel tendría que señalizar a sus hijos desde que ya tenían un poco de uso o razón, y les empezaban a enseñar los 10 mandamientos. Les enseñaban a valorarse por sí mismos, ¿verdad? Lo que tocaba hacer en base a las escrituras de quién eran hijos, creados, y que por quién se alimentaban, y toda esa enseñanza en el Antiguo Testamento. Entonces el diablo también es imitador del Señor. Si el Señor tiene su deidad, ahí aparece la deidad en el libro del Apocalipsis de Satanás, ¿verdad? La bestia, el falso profeta y la gran ramera, ¿verdad? Así se simboliza. En la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la deidad diabólica también está puesta ahí. La señal del Señor para sus siervos también, y el enemigo sella también a los que lleva su propia condenación, los que a él le siguen. Entonces, el número, podemos decir, de la bestia, ese 666, que hoy en día nosotros miramos en los números ya con decimales, no existía en la época primitiva. Y si usted cuenta 666 en las Sagradas Escrituras, ya empleando lo que es el conteo por letras o la gematría, o sea, con el idioma antiguo, con letras arcaicas o antiguas, entonces equivale a 666, y ese 666 equivale al nombre de Nerón el César, escrito en griego. Entonces, nada que ver. Entonces, hoy en día, ¿quién tiene la marca de la bestia? ¿Verdad? ¿Quién puede tener el sello de Satanás? ¿Quién puede ir a la perdición? Clarito, bien sencillo. Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Si la persona rechaza el evangelio de Jesús, lógicamente va a condenación y va a ir a acompañar a Satanás, según Mateo 25, 41 al 45, allá en el infierno. ¿Verdad? Sencillo. Pero si el hombre cambia de camino, como dice Colosenses 1:12 al 13, ser trasladado del reino de tinieblas al reino de luz de Cristo por voluntad propia, atendiendo el evangelio y la sana doctrina de Cristo, esta persona entonces pasa de que tenía el número, la marca de la imperfección, a la marca de la perfección. ¿En qué sentido? Efesios 1:13 dice que nosotros recibimos al Espíritu Santo. Incluso en Hechos 2:38 se habla de recibir el Espíritu Santo en el acto del bautismo. Y Efesios 1:13 al 15 habla que son las arras de nuestra herencia en nuestros corazones, la identificación con Dios, el Espíritu Santo como sello eterno en nuestras vidas. Pero el hombre que no ha recibido o no tiene el Espíritu Santo todavía en su corazón, todavía permanece al mundo de la imperfección, al número de la marca satánica que lo llevará a la perdición si no se arrepiente. Puede ser un grupo religioso, y si no anda conforme a la doctrina de Cristo y andan predicando un evangelio distorsionado o la palabra tergiversada, ubicada a su manera, segunda de Juan 9:11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene también al Hijo. Fíjese bien con referencia a este problema de la marca de la imperfección en la vida del hombre. Está entre religiosos, entre personas mundanas, entre gobernadores, autoridades, castrenses, civiles, de todos los aspectos. Ahí está la marca, si no se arrepiente. Entonces, ¿qué miramos aquí? Esto en el libro del Apocalipsis. Una marca, mi amable televidente, era una decisión, una lealtad, bien fuera para Cristo, que lo llevaría a recibir ese tipo de opresión, de no poder comprar ni vender en el mercado, decidirse a eso, a morir,
perseguido o destruido o comido por los leones y los tigres en el Coliseo, como un espectáculo para el Imperio Romano, o ser crucificado también. Dicen que habían torturas como sentado en la silla de bronce calentada al rojo vivo, ¿verdad? Dicen que en aquel tiempo, según la historia escrita por Josefo, por Eusebio, si te compro estos libros vas a tener esta información, dicen que en ese tiempo la recia persecución contra la iglesia, cuando capturaban cristianas que estaban embarazadas, los soldados romanos abrían el vientre de aquella mujer, le sacaban el bebé y le metían gatos salvajes y los enterraban vivos, y los cristianos morían cantando, alabando al Señor. Y esa es la victoria de Cristo y del cristiano fiel. Eso fue lo que provocó la destrucción del Imperio Romano, la brutalidad contra la iglesia, ¿verdad? Entonces, la lealtad para el Imperio Romano y negar a Cristo simbolizaba perdición, ¿verdad? Perdición, condenación. Como le reitero, en el mundo religioso, también, mi amable televidente, existen, ¿verdad?, personas que no están todavía con el sello del Espíritu Santo. Hay personas que le dicen que el bautismo no es para salvación, que solo es para tener privilegios, le ponen un montón de obstáculos para que la persona se bautice, ¿verdad? Y si la persona no cree en el plan de salvación correcto de Cristo, todavía no anda haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Algunos predicadores de la Iglesia de Cristo aún en la actualidad se toman esa atribución de decirle pastor a un cristiano falso, ¿verdad? Y se toman la atribución de decirle hermano a un cristiano falso. Yo no le voy a decir pastor ni cristiano a alguien que todavía no lo es. Le voy a predicar la palabra de Dios correcta, pero no me voy a engañar solo ni voy a engañar a los demás, ¿verdad? Mire cómo dice la Biblia hablando de estas personas religiosas que también pueden tener esta marca, o la tienen si no se arrepienten y no se hacen a la sana doctrina de Cristo Jesús. Según la Biblia, yo no estoy condenando a nadie, sino que estoy nomás leyendo lo que la Biblia dice. Mire, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí había falsos profetas. Mire, y muchas cosas se cumplieron con el espíritu de adivinación, según Hechos 16, 16 al 17. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Habían exorcistas, lo hicieron en el nombre de Dios, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, hubieron sanidades temporales, unas cosas. Pero mire, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No era una base que profetizaran, no era una base que sanaran, no era una base que practicaran el exorcismo, ¿verdad? Porque con el poder del Espíritu Santo no era. Porque el hombre que tiene el Espíritu de Dios es el que hace la voluntad de Jesús. Dice Cristo Jesús en su palabra en Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre, dice Cristo Jesús, le amará y vendremos a hacer morada en él. Está clarita la Escritura. Dice la Biblia que el hombre que obedece el plan de salvación en Hechos 2:38 promete darle el don o regalo del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo confirma esa palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que todo cristiano fiel y verdadero esté en primorada del Espíritu Santo. Mi amable televidente, entonces el número, ¿verdad? Este número de la bestia lo han confundido las religiones. A muchos los han mandado a perder sus automóviles, han mandado a destruir casas enteras, ropa, ¿verdad? Con la falsa enseñanza por no saber el verdadero significado de ese número de la bestia, el 666. Y muchos andan predicando esa falsedad y muchos le dicen, alabado sea el Señor, siervo del Altísimo, qué bonito predica usted, ¿verdad? Buen predicador usted, y él se la cree porque muchas personas engañadas le dan alabanzas. No, mi amable televidente, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Ahí la interpretación en Apocalipsis 13, 18, ¿verdad? No solo hay muchas interpretaciones, sino también muchas maneras distintas de interpretarlo, ¿verdad? Ahí miramos la traducción, como les repito, que equivale a 666 para Domiciano, y en el griego 616 el código para Nerón el César. Entonces esta marca o la identidad
¿verdad? O la identidad de este ser maligno no es ni más ni menos que el Imperio Romano dirigido por un hombre perverso llamado Domiciano en el año 81. Así es que, mis amados, eso es lo que se conoce con referencia a lo que es el libro del Apocalipsis y ese tipo de enseñanza que tenemos ahí. Así es que miramos la opresión. Recuérdese usted que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, Satanás fue derrotado porque quiso hacer guerra contra los santos de Dios, porque Dios lo venció en la tierra e incluso él protegió a su iglesia. El enemigo fue vencido, no tenía oportunidad de acusar a los hijos de Dios. Ya en el cielo, en la presencia del Señor, fue derrotado por Miguel y sus ángeles, dice Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces el enemigo dice que está enfurecido, tiene odio contra el cristianismo y viene a poner artimañas de engaño, viene a hacer engaños, incluso utiliza milagros ficticios o mentirosos para engañar a muchas personas, haciéndoles creer que ahí se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, que andan tomando incluso magia, ¿verdad? Actitudes diabólicas para derribar gente. Nosotros conocemos a bastantes hermanos, a varios hermanos que han pertenecido a estos grupos. Ellos mismos dicen que ellos fingían caer al suelo. Es una falsedad, porque la manifestación del Espíritu Santo no es que se sale o viene a derramarse en cada congregación, sino que cada cristiano que se bautiza dice que recibe el Espíritu Santo dentro de él. Ya no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. En eso es que dijo Cristo que Él escribiría sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón. Así es que la marca de la bestia, reitero, era una lealtad para la bestia, una identificación de lealtad para la bestia. Y el que no era marcado, entonces era un símbolo de lealtad para Dios con el número 7. Ahí dice Apocalipsis 7, versículo 3. Entonces, mi amado hermano, es bien claro, solo es de estudiar en este precioso libro la palabra de Dios de una forma muy amplia y comprenderemos el propósito del Altísimo ahí en el libro del Apocalipsis. Así es que ahí tenemos la explicación, ¿verdad? Ahí tenemos la explicación que menciona el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El mensaje de consuelo para los siervos de Dios, ¿verdad? Que su enemigo es humano, no es de otro mundo, es mortal. Morirá, será castigado, será destruido, dirigido por un mal espíritu llamado Satanás, ¿verdad? La marca y el nombre de la bestia son símbolos que identifican a los adoradores de la bestia, como les repito, ¿verdad? Su fidelidad a ella. Entonces, eso significa ser marcado. Por ejemplo, muchos dicen la señal de Caín. Muchos mencionan la señal de Caín en el Antiguo Testamento. Señal no se la miraba, ¿verdad? Sino que la señal sería que nadie lo tocaría porque Dios no lo permitiría sino hasta que Él dijera, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, le reitero, no es literal la marca de la bestia, es simbólico. Entonces, mi amado hermano, nos quedamos aquí con este estudio, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Nos quedamos ya para entrar al estudio en el capítulo 14, ¿verdad? Que es el anuncio de la victoria de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y el juicio del mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 20. Y también el pueblo, ¿verdad? El pueblo de la victoria, que son un número simbólico. Otra vez volvemos a estudiar los 144,000 juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 14, si Dios quiere, en la otra semana estudiaremos este tema.